Hola, ¿cómo estás? Hace un rato que no veníamos hablando sobre ciertos temas. Hemos estado preocupados de otros puntos desde la iglesia local. Acá tenemos una agrupación llamada Comunidad Refugio de Fe, que es parte de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Sin embargo, nosotros queremos construir una comunidad cristiana en la cual podamos mirar a Jesucristo como quien es. Por eso es que estamos levantando esta bandera y estamos mostrando la doctrina del Señor por medio de distintas formas. Hoy día, por medio de la carta que nos abre de una manera más exacta el planteamiento evangélico y desde una postura doctrinal. Las cartas del apóstol Pablo son muy interesantes y se relacionan con la historia de los hechos. No puede ser no puede significar una división en que algunos cristianos se debían por Lucas y otros que se debían por Pablo. Eso no es cristiano. Eso no es de un seguidor de Jesús. Las cartas del apóstol Pablo se relacionan con la historia de los hechos de los apóstoles, y en especial con el relato de las grandes expediciones misioneras. Eso es lo que nos quiere mostrar Pablo a través de sus cartas, de la manera en que el fruto del árbol haya sus orígenes en el tronco y las ramas. Las raíces van más hondas y corresponden a los escondidos consejos de Dios desde toda la eternidad. En los hechos se nos presenta la parte externa de la obra de Pablo, sus viajes, su estancia en los distintos lugares estratégicos donde él iba evangelizando, la formación de nuevas iglesias locales con la confirmación de la fe de tales cristianos, y cómo él también va aclarando doctrinalmente ciertas posturas, porque es verdad, si bien es cierto, Pablo tiene una postura muy amplia en cómo lo que importaba era Jesucristo. También cuando algunos cristianos comenzaban a sacar del centro a Jesús, él era muy enfático y cierto en cuanto a ciertos puntos doctrinales y a ciertas prácticas que se convenían como cristianos. Al contestar las preguntas y redactar cartas a los creyentes en distintas iglesias según las necesidades que él iba percibiendo, no solo daba solución al problema inmediato, sino que bajo el impulso del Espíritu Santo y el cumplimiento de su misión apostólica, él iba adelantando por medio de las enseñanzas a todos los cristianos y de todos los tiempos y lugares hasta el fin de estos días, por medio de las distintas separaciones, por medio de las distintas dispensaciones. Poco podían pensar los receptores de estas cartas, la mayoría de ellas redactadas en un estilo muy familiar y singular que Pablo lo hacía. Como te dije, la carta lo más seguro es que haya sido escrita por Priscila. Sin embargo, la forma, en la estructura y el planteamiento que Pablo nos presenta y que la mayoría de los cristianos incorpora en el canon de las Sagradas Escrituras porque lo complementa en la revelación ya dada por los profetas en el Antiguo Testamento, tenemos la ocasión de meditar no solo en el contenido doctrinal de esta carta a los romanos, sino que de manera elevada nos da una categoría espiritual, sino que también en las circunstancias inmediatas, tan humanas y tan naturales, que ocasionaron la redacción por medio de Priscila y el envío a distintos lugares. Estas cartas se iban repartiendo, si bien iban dirigidas, por ejemplo, a la gente, hacia los Gálatas, hacia los Corintios, hacia las personas de Tesalónica, ellos mismos iban compartiéndose este mensaje. No queremos dejar de introducir este tema sin la dirección del Espíritu Santo. Nosotros todavía no hemos leído ni siquiera un versículo de Romanos para introducirnos con el tema, pero necesitamos dar una postura clara frente a algunos puntos y planteamientos en relación con cómo esta carta se va configurando en algo simbólico e importante para cada uno de los cristianos. Querido Señor, no queremos dejarte fuera. Queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a poder escudriñar esta carta a los romanos y sacar lo esencial y lo más importante. Cada uno de estos capítulos, cada uno de los versículos es muy
potente y muy decidor. La catedral del Evangelio, como es llamado. Grandes predicadores, comenzando por Pablo, que él la sostiene, ya estaba parafraseando mensajes del Antiguo Testamento, citando a Habacuc en el primer capítulo. Luego de ello, Señor, se va presentando de una manera maravillosa. Ya lo hizo John Wesley, ya lo hizo Lutero. El justo por la fe vivirá. Y desde ahí, Señor, viene un planteamiento importante. No es nuestra fe, es la fe de tu Hijo, Señor. Es la fe de Cristo, la cual nosotros podemos basarnos en Él para tener la vida eterna. Señor, acompáñanos para entregar este mensaje simple, pero que pueda sostener la base para hacer una lectura armoniosa con la carta a los romanos. Señor, todo esto lo pedimos sin ningún mérito, sino con los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, dijimos que la obra de más envergadura de la tercera expedición que se realizó en Éfeso, porque nosotros tenemos que ver que la carta a los romanos no fue escrita en Roma. Él quería visitar Roma y estaba en Éfeso. Capítulo 19 de Hechos nos da esa antesala, después de la cual Pablo emprendió un rápido recorrido por Macedonia y Acaya, pasando la mayor parte del tiempo, unos 3 meses aproximadamente, en Corinto, donde había fundado una iglesia numerosa en el curso de su segundo viaje. Tenía la intención de pasar directamente desde allí hacia Jerusalén. Sin embargo, juntamente con los mensajeros de las iglesias gentiles que llevaban un importante donativo hacia Judea, eso lo podemos ver en la misma carta a los romanos, el capítulo 15, entre los versos 25 al 28, y segunda de Corintios en el capítulo 8, pero cuando hay una defraudación por las maquinaciones de los mismos judíos que seguramente le acechaban en el puerto y en el alta mar, cambió de plan. Qué terrible, como muchas veces queremos bendecir y los mismos cristianos o las mismas personas que están en nuestras iglesias están boicoteando nuestra obra misionera. ¿Qué es lo que pasó? Tuvo que cambiar de plan, diciendo salir para Macedonia y desde allí a Troas con el fin de continuar un viaje hacia Jerusalén. Tuvo que dar una vuelta distinta, eso nos presenta Hechos capítulo 20, los 6 primeros versículos. Hay muchas razones para creer que Pablo redactó una carta para Roma mientras estaba en Corinto. Sin embargo, en vísperas de la salida para Macedonia, las circunstancias ya descritas, como tanto en fecha como en lugar de redacción, nos presenta que lo más seguro es que junto a Priscila puede haber redactado esta carta. Los pensamientos y planes del apóstol se revelan en Romanos capítulo 1 y lo vuelve a recalcar en Romanos capítulo 15 y concuerdan exactamente con las fechas. Por otro lado, Febe, una diaconisa de la iglesia de Cencrea, una gran mujer que estaba en el puerto de Corinto, tremenda pastora, moleste a quien le moleste, lo tengo que decir, Febe fue una pastora, fue una misionera tremenda en Corinto, sobre todo en el trabajo misionero en estos lugares. En Romanos 16, Timoteo y Sosipater saludan a los santos conjuntamente con Pablo, siendo ambos compañeros de Pablo en el viaje espiritual hacia Jerusalén en el capítulo 20 de Hechos. Gayo, anfitrión de Pablo, podría ser el destacado creyente que Pablo había bautizado en los principios de la obra en Corinto. 1 Corintios capítulo 1, verso 13. Pero Gayo, que se llama a sí mismo el hospedador, no solo de Pablo, sino de toda la iglesia, creía que podía ser identificado como Ticio Justo, en cuya casa se reunía la iglesia después de la separación de la sinagoga, ¿verdad? Ya que en las sinagogas comenzó a haber una persecución en todas las sinagogas porque el grupo de cristianos iba creciendo fehacientemente. Gayo Ticio Justo
En Hechos capítulo 18 y en Romanos 16 se presentan ciertos elementos que nos dan claridad con respecto a este tema. Sin poder dogmatizar sobre la cronología, porque no es lo que nosotros queremos buscar, más de dogmatizar sobre la cronología en el periodo de la vida de Pablo, en qué momento escribe y en qué circunstancias estaba pasando, lo más importante es que salió de Corintio para Macedonia en el año 57 después de Cristo, y la referencia a la Pascua celebrada en Macedonia, eh, ya que no había que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, se presenta un momento importante como un hecho espiritual para presentar el mensaje de Cristo. El propósito de la carta es fundamental. El método misionero de Pablo consistía en realizar una obra intensiva de evangelización en los grandes centros poblacionales. Muchos cristianos piensan que saliendo de las grandes ciudades van a hacer un gran avance. No, los puntos neurálgicos son las ciudades grandes. Y los pueblos citados a lo largo de las célebres rutas romanas en este momento era una conexión nerviosa para que de esos lugares se extendiera el evangelio hacia otros polos, hacia otros lugares. Esa era la labor real de la evangelización, para que se pudiera extender a regiones circundantes, mientras que otros cuyos asuntos les llevaban a rutas romanas podían ser portadores de las buenas noticias de una manera clara. La visión occidental, al contemplar los resultados de la fructífera labor durante los llamados viajes de evangelización, los viajes misioneros de Pablo, consideró que ya no tenía más lugar en las regiones citadas para el desarrollo de su típica obra de formación. De modo que pensaba que las necesidades de Occidente del imperio, con referencia especial a España, cuyas 3 provincias se hallaban ya muy romanizadas, se había de viajar desde Jerusalén a España. Roma se hallaba de paso y la iglesia de la metrópoli, ya numerosa y célebre por su fe, se esforzó para servirle de base como la nueva e importante expedición de evangelización. No sabemos si Pablo llegará personalmente a España, ¿verdad? O no, pues las aseveraciones de ciertos eruditos, principalmente católicos, se basan en referencias muy tardías y a la vez podrían explicarse por las menciones e intenciones del apóstol que se hallan principalmente en Romanos 15. De hecho, parece muy dudoso que hubiese podido iniciar una evangelización en el sector que hoy día nosotros conocemos como España. Personalmente, durante los breves años que mediaron en el primer cautiverio en Roma y el segundo que refleja en segunda de Timoteo, pues las referencias de esta última epístola sabemos que volvió a visitar al Próximo Oriente durante ese periodo y corresponde a la evangelización principalmente en Creta. Lo podemos ver tanto en Tito, capítulo 1, capítulo 3 y en segunda de Timoteo. En todo caso, podemos estar seguros de que la instancia de Pablo en Roma determinó un proceso importante de evangelización en España. ¿Por qué tenemos que dar todo esto? Porque es la forma en que nosotros tenemos que plantear el pensamiento de por qué Pablo llega a la ciudad más importante del mundo existente. Sería una equivocación, sin embargo, suponer que Pablo se interesaba en la iglesia en Roma solamente para un punto de partida y comenzar una evangelización por todo el mundo. O pretender que de esta manera estaba llegando a su fin de la labor tanto en Éfeso, o lo mismo que estábamos mencionando con respecto a España. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu, o por medio del Espíritu Santo, que sería la verdadera redacción y claridad de la traducción, de decir, recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de haber estado, me será necesario
ver también a Roma. Eso aparece en Hechos 19, versículo 21. La obra de Dios en esta gran metrópoli del mundo occidental y gentil de entonces se revestía necesariamente de la importancia para el apóstol de los gentiles, cuya misión especial no podía llegar a la consumación sin que hubiera un acto de presencia en el corazón de su dilatada iglesia. Quiero hacerte una invitación para que puedas leer el primer capítulo de Romanos y así cuando sigamos presentando algunos mensajes tú te puedas acercar a ese mensaje. Principalmente los 12 primeros versículos que nos van a ayudar de antesala para configurar el próximo mensaje. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.